Sí, señor presidente. Como primer punto tenemos el llamado a lista de verificación del quórum. Angulo Camacho, Diego Fernando. Castro Vargas, Diana Carolina. Muy buenos días para todos y todas. Diana Castro presente. Muchas gracias. Chamorro Gallego, Gloria Milena. Muy buenos días para todos y todas. Gloria Milena Chamorro presente. Muchas gracias. Díaz Arevalo, Luz Estela. Garzón de Asa, Angie Lorena. Buenos días para todos. Lorena Garzón de Asa, Partido Mira presente. Moreno González, Luis Sebastián. Buen día para todos, Sebastián Moreno presente, gracias. Sí, señor, registrada la asistencia. Olaya Rico, Carlos Humberto. Carlos Olaya presente, muy buen día para todos, gracias. Sí, señor, registrada la asistencia. Peña Peña, Milton Eduardo. De nuevo, buen día a todos y todos. Milton Peña presente. Ramírez Castillo, John Fernando. Buenos días para todos. John Fernando Ramírez presente. Gracias. Sí, señor, registrada la asistencia. Real Pio Valle, Juan Carlos. Rico González, Diana Paola. Angulo Camacho, Diego Fernando. Diego presente, buenos días, gracias. Sí, señor, registrada la asistencia. Señor presidente, contamos con la asistencia de 8 ediles y edilesas. Pongo esto en consideración en el orden del día. Muchas gracias. Con 8 ediles tenemos quórum para deliberar y decidir. Sometemos a consideración el orden del día. Sigue en consideración el orden del día. Edilesas, ediles, ¿aprueban ustedes el orden del día? John Fernando Ramírez aprueba. Carlos Olaya Siendo aprobado el orden del día, continuamos. Tercero tema, primer debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se adoptan modificaciones al reglamento interno de la corporación. Se ha presentado un proyecto de acuerdo que busca modificar el reglamento interno, se dio el trámite correspondiente, se nombraron los ponentes, se presentó el informe de ponencia en el tiempo que correspondía por parte de esta comisión y entonces estamos aquí para adelantar el primer debate que busca modificar nuestro reglamento interno y darle orden a las formas con las que nosotros nos desenvolvemos al interior de la corporación. Está la coordinadora de los ponentes, a quien daré el uso de la palabra para, permítame por favor, para que iniciemos el debate. Sin embargo, me voy a permitir leer el artículo 80 de nuestro actual reglamento que dice desarrollo del debate. Se abre el debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se adoptan modificaciones al reglamento interno de la corporación Kennedy, acuerdo local 007 del 2024 y se dictan otras disposiciones y se procede a rendir oficialmente las ponencias respectivas. En este orden se le dará el uso de la palabra a la coordinadora para que rinda oficialmente la ponencia. Tiene el uso de la palabra Gloria Emiliana Chamorro. Bueno, reiterando los buenos días. Entonces, por favor, le pido a la ayuda técnica que nos proyecte, por favor, la ponencia. Y Nati, hacemos lectura, por favor, de la ponencia. Edil.
Bogotá, Distrito Capital, 5 de diciembre del 2025. Memorando para John Fernando Ramírez, presidente Junta Administradora Local. Asunto, ponencia proyecto de acuerdo por medio del cual se adoptan modificaciones al reglamento interno de la Corporación de Kennedy, acuerdo local 007 del 2024, de junio 26 de 24, y se dictan otras disposiciones. Respetado el edil John Fernando Ramírez, de acuerdo con la notificación de ponencia recibida por usted y en calidad de presidente de la Junta Administradora Local de Kennedy el día 2 de diciembre de 2025, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 61 del Acuerdo Local número 001 del 2013, la Comisión Octava Permanente de Seguridad y Derechos Humanos rinde ponencia conjunta positiva con modificaciones al proyecto de acuerdo por medio del cual se adoptan modificaciones al reglamento interno de la Corporación de Kennedy, acuerdo local número 007 del 2024, del 26 de junio de 2024, y se dictan otras disposiciones. Cordialmente, edil coordinadora ponente Gloria Chamorro Gallego, edil ponente Milton Peña Peña, edilesa ponente Diana Paola Rico González. ¿El cuadro? Espérame. Señor presidente, para dejar la constancia del edil Realpe, por favor. Real Valle Juan Carlos. Saludo muy especial para todos y todas, para la comunidad que nos sigue en las diferentes redes sociales, la comunidad en el recinto. Juan Carlos Real Valle, Pacto Histórico presente. Muchas gracias. Bueno, entonces, la Comisión Octava, después del estudio minucioso que se le hizo a los diferentes artículos del acuerdo y las modificaciones, nosotros empezamos con este cuadro comparativo, el cual en este momento se está presentando en pantalla, y se les hacen las diferentes correcciones a las modificaciones realizadas. Aclaro, el acuerdo que fue presentado no estipularon la mayoría de los artículos, sino unos artículos en definición. Eh, Empezamos con el primero. Eh, Según lo que nos radicaron a nosotros en la comisión, el título como tal estaba proyecto de acuerdo por medio del cual se adoptan modificaciones al reglamento interno de la Corporación de Kennedy, acuerdo local 007 del año 2024, del 26 de junio del 2024, y se dictan otras disposiciones. Nosotros le corregimos la redacción al título y quedaría proyecto de acuerdo por medio del cual se adoptan modificaciones al reglamento interno de la Junta Administradora Local de Kennedy, acuerdo local, ay, mi madre no alcanzó a leer, de aquí está ya, acuerdo local, gracias, 007 del 2024, y se dictan otras disposiciones. Continuamos con el siguiente. Aquí en el articulado 12, que es integración y elección de la mesa directiva de la Junta Administradora Local de Kennedy, ahí en ese artículo solamente lo que se debía corregir era gramática. Entonces, la palabra mimo por la palabra mismos. Nati, por favor. En el artículo 15, lo mismo, era corrección de palabras gramaticales como habéis por haber. Continuamos, Nati. En el artículo 16, igual eran correcciones gramaticales. Continuamos, por favor.
En el artículo 17, igual era accidente por accidentales y otras palabras del mismo articulado que se ajustaban a la gramática correcta. En el artículo 20 se agrega nuevo numeral, que es el numeral 8, donde indica que el segundo vicepresidente, en ausencia del presidente y el primer vicepresidente, él tendría o se le otorgaría el terminar la sesión y convocar para el día siguiente. Queda igual, no se le hace ninguna modificación. En el artículo 21, igual, gramatical en seres, anteriormente estaba con C y es con S. En el artículo 22, lo mismo, edilesas a o edil, por edilesa o edil, más que todo era redacción. Artículo 24, lo mismo, se le suprime que en uno de los ítems estaba la palabra fa, que no se sabía a qué se refería y se le suprime. En el artículo 27, corrección gramatical. Continuamos, Nati, por favor. En el artículo 35, en este sí hacemos una modificación de la siguiente manera. Según el autor, dice, se modifica la numeración del artículo 34, el cual pasa a ser el número 35 porque en la transcripción el numeral se corre. Y asimismo se adiciona el numeral del ítem 5 en el que se establece, ahí por favor, en el que se establece en caso que un asistente agreda de manera física o verbal a alguien de la corporación, se dejará constancia de la situación en el acta correspondiente. Posteriormente, el presidente podrá considerar la restricción del ingreso de dicha persona al recinto en la sesión siguiente con el principio de con el principio de salvaguardar la integridad de todos los corporados. Nosotros le hacemos una pequeña modificación, Nati, por favor, desde el principio, donde se recomienda una redacción diferente. Dice, cuando un asistente incurre en ay Dios mío, incurre en una agresión física o verbal contra alguien de la corporación, se dejará constancia de los hechos en el acta correspondiente. Aquí lo que nosotros corregimos más que todo es la redacción del articulado. Entonces corresponde al presidente y se separa, lo que pasa es que ahí en el cuadrito pues no se ve, pero ya cuando uno lo imprime se separa el párrafo en dos, cosa de que tenga coherencia al leer. Entonces el presidente estará facultado para restringir el ingreso de dicha persona al recinto en sesiones futuras, con el fin de garantizar la integridad y seguridad de todos los corporados. Aparte, la presidencia podrá limitar el uso de la palabra a ediles y edilesas que se desvíen del tema en el debate o cuya intervención entorpezca el análisis del asunto de interés comunitario. Está prohibido ingresar al salón de sesión portando armas en estado de embriaguez o fumar dentro del recinto. Esta norma aplica a todas las personas sin excepción. Entonces aquí lo que mejoramos es la separación en dos párrafos para mejor claridad, lenguaje más preciso y profesional, y se elimina redundancia del artículo modificado que nos presenta. Señor presidente, me hace el favor para dejar la constancia de la compañera Luz Estela. Por favor, dejamos la constancia de la dilesa. Y si le regala luz el micrófono.
Sí, porque yo lo pedí, entonces lo que... Díaz Arévalo Luz Estela. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días para todos y todas, honorables ediles e ilesas, comunidad que nos acompaña a través del Facebook Live y a los apoyos administrativos. Díaz Arévalo Luz Estela presente. Muchas gracias. Para repeso no traje, se me quedó el computador. Nati, por favor, continuamos. Bueno, en el artículo 34, igual se corrigen canciones. La Discúlpame, palabra, Ilesa, qué pena. sí, ¿Puedo señor. hacer ahí una observación en ese artículo? Es que creo que también sería bueno de pronto, como dice que es cuando es una agresión física, Sí, sí. entonces también pues que la Permítame, mesa ahí. presidente. Sí, señor. Presidente, estamos en la rendición de la ponencia oficial. Ah, perdón, Posteriormente, perdón, según el perdón. artículo, usted va a tener el uso de la palabra como primer interviniente siendo el autor y allí entonces podrá referirse a lo que desea mencionar. Sí, muchas gracias, muchas gracias. 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 Es muy amable. Ajá. Bueno, continuamos. Entonces, en el artículo 34, lo que se hace es la corrección gramatical también de canciones por sanciones. Un error. En el artículo 38, donde se dicen siguientes requisitos, debe decir separadamente siguientes requisitos. En el artículo 39, aquí sí se sugiere que la redacción del artículo 39 de sanciones quede de la siguiente manera. El autor lo tiene. Las sanciones de la Junta Administrativa, Junta Administradora Local y de sus comisiones permanentes serán públicas. A ellas se podrá invitar y dar participación a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil legítimamente constituidas, a la academia, funcionarios del Estado, a quien el presidente o presidenta y los invitados convoquen o citen o determinen. La sesión se clasifican en ordinarias, extraordinarias o por comisión permanente. Parágrafo 1. A la sesión de la Junta Administradora Local de Kennedy podrán ingresar libremente todas las personas ubicándose en el sector correspondiente a las barras. Aquí dice, los presidentes o la presidenta regularán el ingreso y controlarán esta asistencia. Parágrafo 2. Para que una UNED solicite un espacio en el cronograma, deberá enviar un correo electrónico a la Secretaría de la JAL informando la fecha, el tema y las entidades convocadas. El edil recibirá confirmación de la solicitud por parte de la Secretaría y esta procederá a realizar la actualización correspondiente en el cronograma. En caso de que el edil requiera cancelar la sesión, deberá hacerlo por el mismo medio con mínimo 5 días de anticipación, con el fin que la mesa directiva cuente con el tiempo necesario para reemplazar el tema. Si la cancelación se realiza con menos de 5 días de anticipación, el edil deberá asumir la responsabilidad de proponer un nuevo tema y de informar oportunamente a la mesa directiva. Entonces, se sugiere se sugiere esta redacción. Perdón. El artículo 39 de sesiones quedaría: las sesiones de Junta Administradora Local y de sus comisiones permanentes serán públicas. Podrán participar ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil legítimamente constituidas, la academia, funcionarios del Estado y demás personas que determine la presidencia o quien realice la convocatoria. La sesión se clasifican en ordinarias, extraordinarias o de comisión permanente. Parágrafo 1. Prácticamente queda igual, lo único es que se arregla un poquito la redacción. Dice así: personas podrán ingresar libremente a la sesión de la Junta Administradora Local de Kennedy, ubicándose en el sector destinado a las barras. La presidencia regulará y controlará el ingreso y la asistencia. Parágrafo 2. Para solicitar un espacio en el cronograma, el edil o edilesa enviará un correo electrónico a la Secretaría de la JAL indicando la fecha, el tema y entidades convocadas. La Secretaría
confirmará la solicitud y actualizará el cronograma correspondiente. En caso de requerir la cancelación de la sesión, deberá notificarse por el mismo medio con mínimo 5 días de anticipación, permitiendo así que la mesa directiva encuentre con tiempo suficiente para reemplazar el tema. Si la cancelación se realizara con menos de 5 días de anticipación, el edil o la edilesa deberá proponer un tema alternativo e informarlo oportunamente a la mesa directiva. ¿Qué se corrige aquí? Como ustedes mismos se dieron cuenta, la redacción para poder que sea claro el articulado número 39. Artículo, sí señor. Secretario, por favor, dejamos constancia de la dilesa. Rico González, Diana Paola. Muy buenos días para todos los compañeros de la corporación. Diana Paola Rico González presente, Partido Centro Democrático. Muchísimas gracias. Como vemos en el artículo 45 extraordinaria, se le corrige la palabra a Leidesa como alcaldesa. En el artículo 46, presidenta provisional debe decir presidenta se debe decir presidenta provisional, perdón, o presidente provisional. Se saca el signo de exclamación porque es como si, como si de pronto no fuera el presidente provisional. En el artículo 48, igual la palabra alcaldesa por alcaldesa o alcalde. En el artículo 53 se elimina el símbolo de arroba, porque estaba explícito, esto se aprobará arroba, reforma, entonces se le quita el símbolo. En el artículo 54 se sugiere al autor que la sesión informal en los debates de acuerdo sean solo para el primer debate, donde el secretario o secretaria tomará las apreciaciones y recomendaciones para mejorar el proyecto. Aquí en este artículo 54, en la modificación que requiere el autor, está de la siguiente manera. Tratándose en la sesión un tema específico, se podrá declarar sesión informal para dar uso de la palabra a los asistentes que deseen participar en el debate, siempre que la mayoría apruebe la misma. Lo mismo se hará para dar el uso de la palabra o quien desee exponer un tema de emergencia o urgencia social. Esto se permitirá en el punto de proposiciones y varios. En el parágrafo 1 dice, las sesiones informales podrán ser declaradas igualmente durante el primer y segundo debate de los proyectos de acuerdo, tanto en sesión ordinaria como en sesión extraordinaria. Parágrafo 2. Si dentro de una sesión por comisión se requiere abrir sesión informal, se contará con el voto de la plenaria. Parágrafo 3. En la sesión informal, cada integrante de la comunidad contará con un tiempo máximo de 3 minutos para su intervención. Este tiempo es personal, no se puede acumular ni ceder a otra persona. Se prohíbe cualquier práctica de transformación o uso del tiempo de intervención de terceros. Aquí nosotros hacemos la modificación del tiempo de las intervenciones o mejor dicho, se estipula el tiempo de la intervención. Sí, lo que pasó fue que Rodrigo aquí nos colocó la modificación, o sea, el parágrafo 3, o sea, y por eso dice, se le sugiere al autor que la sesión informal en los debates de acuerdo, porque es que aquí nos dicen que le demos la palabra digamos, en el primero y segundo debate del acuerdo. Acuérdense que aquí en el segundo debate ya las modificaciones, si no los dejaron y las constancias es de los ediles particularmente, en la sesión informal se le sugiere al autor que sea solamente en el primer debate donde nosotros tenemos como la participación. Acuérdense que los acuerdos también se realizan con comunidad y que ellos a veces pues piden el uso de la palabra y por el reglamento que nosotros tenemos no se les da. Entonces aquí se les abre el espacio, pero el autor coloca primero y segundo debate. Nosotros como comisión sugerimos que solamente sea en el primer debate, cosa de que ya en el segundo vayamos con las modificaciones ratificadas y no sea sino votar en plenario. ¿Sí quedó claro?
Y se le agrega el parágrafo 3, que es en las sesiones informales, cada integrante de la comunidad contará con un tiempo máximo de 3 minutos. ¿Qué pasó? Ah, ok. En el artículo 69, aquí se corrige la palabra recursos por recursos, pero se le recomienda en la redacción de la citación de la alcaldesa de la siguiente manera. Esta redacción que coloca aquí el autor, pues no sé, según el estudio que le realizamos, como que no tiene ese peso jurídico que se requiere, entonces se le sugiere citar al alcalde o alcaldesa local una vez cada 6 meses para rendir informes sobre la gestión adelantada, recordando la normatividad del 2116 del 2021. Ahí nos faltó el 2021. Bueno, ese es el artículo 69, control político y vigilancia. El autor lo tiene, dice, corresponde a la Junta Administradora Local de Kennedy vigilar y controlar la presentación de los servicios distritales en la localidad de Kennedy y las inversiones que en ella se realice con recursos públicos y vigilar la ejecución de los contratos en la localidad y formular ante las autoridades competentes las recomendaciones que estimen convenientes para el mejor desarrollo de esos contratos. Con tal fin, podrá citar al alcalde o alcaldesa local una vez cada 6 meses y además podrá convocar e invitar al alcalde local, a cada secretaría de cabeza de sector de la administración distrital y a cada entidad adscrita o vinculada a esto, quien podrá acudir a la sesión a través de personas contratadas, delegadas o designadas para atender a la Junta Administradora Local en los temas de inversión y ejecución de los recursos, asignando al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy. Entonces, aquí por lo menos en el original, pues estaba la palabra recursos y el autor corrige la palabra recursos, pero dentro de la redacción, como ustedes lo acaban de escuchar, citan a la alcaldesa, pero o sea, es citarla cada 6 meses, pero no especifican para qué. Entonces, citar al alcalde o alcaldesa local una vez cada 6 meses para rendir informe sobre la gestión adelantada, recordando la normatividad del 2116 del 2021. Porque es necesario, porque así como está, pues ella puede presentarse, pero no nos rendiría, no sé, aunque eso está ya por normatividad, ¿no? Bueno, artículo 74. Entonces, en el artículo 74, el autor dice, se incluye que la presentación de los proyectos de acuerdo debe ser durante los primeros 5 días hábiles del mes. Se cambia a medio magnético con el propósito de que la corporación pueda disponer de los documentos en forma digital, facilitando su entrega y optimizando el proceso de erradicación de los proyectos de acuerdo. En esta modificación se le sugiere sí, sí, pero nosotros ahí no. No, no. Ah, perdón, no me. Tú decides cómo haces, cómo presentas tu ponencia. Ah, ok. Tú eres la coordinadora y O sea, estás presentando la ponencia. lo que pasa es que. Sí, claro, ahí está. O sea, son las modificaciones que nosotros le realizamos dentro de la ponencia, se están explicando el por qué. Bueno, entonces estábamos en el artículo 74. Entonces, en esta modificación se sugiere algunos cambios, ya que por lo regular los proyectos de acuerdo son trabajados con la comunidad. En el ítem 3, específicamente del articulado 74, divulgación de los debates del proyecto de acuerdo con el fin de garantizar la participación informada de la ciudadanía en el trámite de los proyectos de acuerdo. La Junta Administradora Local elaborará y publicará una pieza informativa para cada uno de los debates correspondientes al proyecto. Dicha pieza deberá contener como mínimo la identificación del proyecto de acuerdo, la fecha y hora del primer debate, así como los cuales dispuestos para la participación ciudadana.
Se recomienda un parágrafo 1, recepción de comentarios y observaciones ciudadanas. La Junta Administradora Local habilitará un correo institucional y de manera complementaria el mecanismo de radicación presencial en la Secretaría de la Junta Administradora Local para recibir comentarios, propuestas u observaciones sobre el proyecto de acuerdo. Estos insumos ciudadanos podrán ser remitidos desde la radicación del proyecto y hasta antes del primer debate y serán puestos a disposición del ponente y de la comisión para su análisis. Esa hoja, exacto, para su análisis. ¿Qué recomendamos nosotros? El autor como tal en el ítem 3 lo tiene de la siguiente manera. Para socialización de la comunidad se comparte un QR por las redes sociales y en la puerta de la JAL, el cual contenga las carpetas de proyectos de acuerdos radicados, ponencias radicadas y proyectos finales. ¿Qué se le recomienda aquí en el ítem? Que se tenga en cuenta también los comentarios y las observaciones que los ciudadanos nos hagan con referente a dicho proyecto radicado. En el artículo 75, designación de ponentes, entonces dice, el autor modifica el artículo con una redacción más clara y precisa. Entonces, aquí la sugerencia de la comisión. Se sugiere que esta modificación se elimine porque según la ley del Consejo y Congreso, los ponentes sí pueden votar. Según la normatividad colombiana para los concejales, ley 136 del 1994 y jurisprudencia. Un concejal ponente sí puede votar su propio proyecto, tanto en primer debate en comisión como en segundo debate en plenaria, ya que es un concejal como cualquier otro, con voz y voto en la corporación. Y la ponencia es una función de estudio y explicación del proyecto para ayudar a la deliberación y a la votación. ¿Qué sugiere el autor? La siguiente manera. Los ediles autores del proyecto de acuerdo no podrán ser designados como ponentes del mismo ni participar en la votación durante el primer debate, ya que esta función corresponde exclusivamente al edil o edilesa designado por el presidente o la presidenta de la Junta Administradora Local. Para tal efecto, el presidente o la presidenta de la JAL designará al o los ponentes faltantes encargados del estudio del proyecto de acuerdo. No obstante, si los autores pertenecen a la comisión encargada de estudiar el proyecto o los proyectos de acuerdo, se podrá recurrir a miembros de otra comisión únicamente cuando no sea posible nombrar a los 3 ponentes requeridos. ¿Qué se le sugiere o qué modificación nosotros realizamos? Que tanto en el Consejo, en el reglamento del Consejo, como en el del Congreso, nosotros como ediles pertenecemos a la corporación y sí tenemos derecho a votar nuestro proyecto en la comisión. Que el estudio lo designe otra persona, sí, pero sí tenemos derecho a votar nuestro proyecto, tanto en la ponencia, en el primer debate pertenecientes a la comisión, si nos corresponde a esa comisión, y en el segundo como en la plenaria. En el artículo 75, en ese vamos. En el artículo 77, se sugiere añadir la normatividad vigente al artículo 77. Dice así, presentación de las ponencias. El informe de los ponentes deberá ser radicado original ante la Secretaría General de la Corporación de la Junta Administradora Local, acompañado de su respectivo respaldo digital dentro de los 5 días calendarios siguientes a su designación. El cambio del autor se realiza con el propósito de que la corporación pueda disponer de los documentos en forma digital, facilitando su entrega y optimizando el proceso de erradicación de los proyectos de acuerdo. Asimismo, se modifica redacción para mejorar su comprensión y se establece un plazo de 5 días calendarios para que los ponentes presenten el informe ante la Secretaría General. La modificación que nosotros le sugerimos es que dentro de este cambio que se realiza al artículo 77, se añada la normatividad, el decreto 2609 del 2012 de gestión documental y la ley 527 sobre mensajes de datos. Permiten la radicación electrónica. No hay impedimento legal para el reglamento
de la Junta Administradora Local adoptando mecanismos electrónicos. En el artículo 79, en el parágrafo 1, el autor dice que los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a consideración de la plenaria máximo 5 días calendarios después de su aprobación en la comisión respectiva. Entonces, aquí se elimina la palabra comisión, ya que la plenaria no es una comisión en general, al igual que este espacio, incluir que son 5 días calendarios. Es la corrección que nosotros nos acogemos igualmente por la mala redacción del artículo 79 en el parágrafo 1. En el artículo 95 se asimilan las modificaciones que realizó el autor, nos parecieron coherentes. En el 119 la comisión ya no serán 8, sino que ahora en adelante serán 11 comisiones. En el artículo 110, en la mesa directiva, se agrega en la mesa directiva, digamos que ay, ¿cómo se dice? Se agrega en la mesa directiva el segundo presidente en cada comisión permanente, porque en las, digamos, funciones, perdón, del segundo vicepresidente no estaba. Entonces dice, cada comisión permanente tendrá una mesa directiva con un presidente, un vicepresidente y un segundo vicepresidente. Todavía continuamos con la palabra secretario. En el artículo 112, integración de las comisiones, se cambian las comisiones permanentes y el número de comisiones, quedando de la siguiente manera: 1, planeación y presupuesto; 2, educación; 3, cultura; 4, recreación y deporte; 5, medio ambiente, ruralidad y atención de desastres; 6, salud; 7, movilidad; 8, hábitat y servicios públicos; 9, seguridad, prevención y espacio público; 10, gobierno y relaciones públicas; 11, participación, mujer, integración social y desarrollo económico. Aquí se recomienda cambio de esta modificación de las comisiones, no en su cantidad, sino en el título de dichas comisiones. En el artículo 113, que es donde ya vamos a las comisiones permanentes, cada uno, entonces se recomiendan las siguientes modificaciones de este articulado. Comisión 1, artículo 113, quedaría planeación y presupuesto. Comisión 2, artículo 114, quedaría, lo que pasa es que, explico, compañera, en el artículo 113, ok, ok. Entonces, como para no volverlas a nombrar, aquí en las recomendaciones se dicen de la siguiente manera. Dice, se recomienda las siguientes modificaciones en este articulado. Comisión 1, artículo 113; Comisión 2, artículo 114; Comisión 3, artículo 115; Comisión cuarta, artículo 116; Comisión 5, artículo 117; Comisión sexta, artículo 118, corrigiendo el título: Salud e integración social, porque según lo planteado en el autor, solamente coloca salud. Y salud, por lo regular no, siempre va con integración social. Comisión 8, artículo 120, Comisión 10, artículo 122, quedarían con las modificaciones actuales. Para la comisión séptima se recomienda que sea con seguridad, que el título sea seguridad, movilidad y espacio público, quedando como comisión séptima. Y la comisión 9 quedaría de participación y de desarrollo económico, donde se le agregan otros ítems para el desarrollo de esta comisión, y la comisión de la mujer quedaría de la forma original. Aquí hago la especificación y la clarificación en el artículo. Nosotros somos. Esto lo tengo, esto este poco de las. Sí, ya. Para de una vez clarificar el porqué. Comisión Permanente de Gobierno, Relaciones Públicas.
Comisión 11ª Permanente de Participación, Mujer, Integración Social y Desarrollo Económico. Entonces, se modifica completamente esta comisión, ya que esta comisión es especial y realizada por un acuerdo local aprobado y se cambia toda la esencia de la misma. Por esta razón, se deja como está anteriormente y se sugiere agregar participación y desarrollo económico en otra comisión acorde. Y en el artículo 132, que es la derogatorias, dice, se derogarán todas aquellas normas locales que sean contrarias al presente acuerdo local. Asimismo, se derogan el acuerdo 007 del 2024. El presente acuerdo rige a partir del día de su publicación. Entonces, se derogan los artículos modificados del acuerdo, haciendo la salvedad que no está en su totalidad. A lo que me refiero es, si nosotros derogamos el acuerdo 07 del 2024 del presente acuerdo, pues prácticamente solamente dejaríamos los articulados que estamos aprobando en este momento. Entonces, por eso se recomienda que lo que se deroga son los artículos modificados del acuerdo, haciendo la salvedad en su totalidad. Y esta sería la ponencia. Entonces, dice, de acuerdo con lo expuesto con el cuadro comparativo, se solicita al autor tener en cuenta las recomendaciones de las modificaciones y la Comisión Octava Permanente damos ponencia positiva con modificaciones. Entonces, de esta manera queda rendida oficialmente la ponencia correspondiente a nuestra comisión y le damos la palabra al autor, al edil John Fernando Ramírez, en este momento. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. No estoy totalmente de acuerdo con la ponencia. Básicamente este proyecto de acuerdo era necesario, ya que teníamos algunos vacíos en el reglamento y pues estuvimos haciendo todo el análisis con respecto también al del Consejo y el Congreso. Corriendo. Estoy mal de física. De pronto acá, bueno, dos observaciones. Uno es que no alcancé a copiar el número del artículo, en el que dice que cuando hay una agresión física, también de pronto que la mesa directiva puede hacer la denuncia ante las autoridades competentes. No sé si es viable, lo podamos hacer. Otra observación, pues de pronto en la palabra presidenta, pues lo que yo leí era que la palabra como tal no existe. Sería como un error de ortografía, entonces no sé, porque es el que preside, se llama presidente, ¿no? Pues estaba haciendo ese análisis. Sí, no, más que en lenguaje inclusivo es que, digamos, la palabra es presidente. Quien preside es presidente. Entonces, digamos, la otra no existe. Lo que estaba, pues, leyendo acá directamente con el lenguaje de la Real Academia Española, pero pues a consideración. Ese primero sí, el de lo de las autoridades competentes, pues hacer la denuncia, porque si es una agresión física, parece que es un tema delicado. De resto, pues está todo perfecto. La idea es que sigamos mirando, pues,
de pronto que no se nos vaya a pasar ningún tema, que nos vaya a quedar ningún vacío. Ahí nuestro abogado de la corporación también estuvo haciéndole el análisis detallado artículo por artículo, pues para mirar que esté conforme también con el reglamento del Consejo, el de Congreso y que eh, no nos pase lo que de pronto en algunos momentos estuvimos como con esos vacíos. Entonces, muchas gracias. Eso sería la intervención. Muchas gracias, Eiles. Antes de darle la palabra a mis compañeritos, también quería clarificar algo con referente en el artículo 35 que nos faltó. Me tiene preocupado algo porque en el artículo 35 dice se recomienda esta redacción cuando un asistente incurra. Bueno, aquí sí lo dice, pero también hay en ese mismo articulado nombran el Código de Ética Pública, en especial en el artículo 29, que es la norma que rige a todos los servidores públicos, también llamada como Código de Integridad EVA. Se recomienda especificar dentro del reglamento para cumplir dentro de las comisiones asiental de ética de la corporación, porque no sé, particularmente yo les comento, hice el estudio como tal y pues nosotros no, dentro de nuestro reglamento como tal, pues no aparece el de ética. Sí, pero dentro de nuestro reglamento nosotros lo nombramos, por eso especifico. En el artículo 29, las normas de comportamiento, se habla del Código de Ética Pública, que es la norma que rige a todos los servidores públicos. Entonces, en este caso, cuando hablamos de comportamiento, que es en el artículo también 35, con referente a los asistentes, ahí también van los servidores públicos y estamos nosotros inmersos en esta normatividad. Y sí sería bueno que este código de integridad EVA sea como vinculado, está nombrado, más como tal no lo tenemos dentro de nuestros articulados. Entonces, ahí es otra recomendación. Le damos la palabra a los ediles ponentes. Edil Milton. Sí. Muchas gracias, señora coordinadora. Para nosotros es muy importante tener una carta de navegación clara que reduzca al máximo los errores. Todas las normas pueden tener errores, por eso son susceptibles de ser modificadas, adicionadas, suprimidas. Muchas de las que salen del Congreso son demandadas ante la Corte Constitucional porque no cumplen con el ordenamiento superior. Entonces, no es raro que nosotros estemos en esta modificación y esta específicamente pues contiene actualización con relación a los medios electrónicos, a las nuevas formas de comunicación, al manejo documental, razón por la cual la comisión incluyó en la ponencia las normas correspondientes. El trabajo que hizo el jurídico de la corporación, tal vez con el insumo que presentábamos nosotros en las mismas sesiones, en donde encontraban los errores, pues fue fundamental, creería yo, autor, para que usted presentara este proyecto, porque pareciera que son insignificantes los errores de digitación o de ortografía, pero eh, yendo un poco más allá podría dar lugar a una interpretación errónea o a que no haya claridad con relación a los artículos que tiene nuestro reglamento interno. Creo yo que lo más importante que tiene esta modificación es la posibilidad de que la comunidad intervenga en los proyectos de acuerdo. Nosotros teníamos habilitada la sesión informal en nuestras sesiones, pero no estaba en los proyectos de acuerdo y la gente siente que ahí es donde hay un impacto real en lo que hacemos nosotros en materia normativa en esta corporación y ellos no tenían la posibilidad, si no se reunían con el edil de ILESA ponentes, no podían dejar plasmado. Con la ilesa Diana Castro habíamos hablado muchas veces sobre esa frustración que sentíamos y que también la comunidad sentía que no podían intervenir en los debates de proyecto de acuerdo y creo que este es el gran logro y el gran avance de esta modificación. En ese sentido,
Nosotros resaltamos lo que propuso el autor. Seguramente vendrán algunas intervenciones de edilesas y ediles que van a dejar sus constancias para el segundo debate y esperamos haber construido una ponencia que recoja pues el sentir y así se hará también para el segundo debate. Muchas gracias por eso la palabra coordinadora. Gracias, compañero ponente. Pues la idea es, así como todo lo que su merced dijo, estoy de acuerdo. La idea es que, pues, así como nos reunimos para ver minuciosamente todo el proyecto de acuerdo que radicó el autor, nos sentamos y veíamos que, pues, muchas veces faltaban cositas y por eso así se plasmó, tal como ahorita lo leyó la coordinadora Gloria. La idea es que realmente, así como lo dice el compañero Milton, que se beneficie la comunidad, así como lo dijo, donde haya participación, porque nosotros estamos regidos a nuestra comunidad. Y si hay beneficio para nuestra comunidad, pues asimismo también vamos a ser resaltados con el papel que ellos nos asignaron. Muchísimas gracias. Terminando la intervención de los ediles ponentes, le damos ahorita la palabra a los ediles que desean hacer alguna constancia. Nosotros ya, la comisión. Sí. Entonces damos la palabra a los demás ediles. ¿Sí? Estamos dando la palabra a los ediles que desean intervenir y dejar su constancia. ¿Quién sería el primero? Tiene el uso de la palabra, él es a Luz Estela. Sí. Por favor, Secretaría Técnica, tomar atenta nota de las observaciones que van a dejar las edilesas y ediles para que se haga un trabajo conjunto con la comisión en procura de incluirlas en el segundo debate. Tiene el uso de la palabra Luz Estela Díaz. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quiero preguntar, hacerle seguimiento, quién revisa los proyectos de acuerdo dentro de la alcaldía, porque este proyecto nosotros lo pasamos y efectivamente, con todos estos errores, gracias por traerlo, porque es igual, se tiene que modificar, se tiene que organizar, pero pues esto lo debió haber visto el jurídico. Y como lo dice la ley, pues se debe devolver o se debe manifestar o se debió haber dicho algo en su momento, pero no aprobarlo de esta manera como lo aprobaron. Por eso es mi inquietud, ¿quién revisa los proyectos en la alcaldía local de Kennedy? Porque recordar que los proyectos se pueden caer por improcedentes, por ilegales, por todo lo que está determinado en la ley y por inconstitucional. Entonces, yo mirando que la mayoría de los articulados que se hicieron, las modificaciones fue por los errores más de ortográficos que se tuvo, porque desafortunadamente como corporados no le dimos como en su momento el estudio indicado para darnos cuenta de estos errores ortográficos. Pero me voy muy al tema del articulado del numeral 35, ¿sí? 35 sí es, disculpe un momentico. Sí, el 35. Me surge una duda, ¿qué había en el artículo 34? Dice que el artículo 34 se cambia por el 35, o sea, le incluyeron algo más, o sea, es que no me quedó claro ahí, porque acá dice, se modifica la numeración del artículo 34 para que quede 35. Entonces, o sea, como le estamos haciendo una corrección de fondo, pues para que nos quede bien el proyecto, esto no es ni contra la comisión ni contra nadie, simplemente son observaciones para que quede bien el proyecto. Entonces, es para que tengamos en cuenta qué es y se deje la claridad. O
¿sí? Sí, porque acá dice eso. Y acá también dice en el artículo 35, donde dice la restricción de las personas, de acuerdo o no en estos casos y aquí exponiéndonos a todos los debates que hay, pero me surgen dudas en donde se dice que se le restringirá el ingreso a dichas personas. Yo creo que lo llamo esa la reflexión, porque yo estuve en el Consejo de Bogotá en muchos debates de control político y más en estos con temas de las alcaldías locales y en esos momentos, ¿qué hizo el Consejo de Bogotá? Si hay demasiadas manifestaciones, ellos solicitan es que se retiren todas las personas del recinto. O sea, no una persona en general, sino se retiren todas las personas que están ocupando el recinto. Y eso nos pasó en diferentes ocasiones, ¿cierto? Entonces, aquí limitar a una sola persona, iríamos en contra de la ley porque esta es una corporación pública y aquí pueden participar todos los ciudadanos. Entonces, ahí sí yo llamo es a que busquemos una reflexión si las acciones son contundentes, es como restringirle porque allá no lo restringen, sino por el momento de la sesión, ¿sí? Si esta persona tuvo inconvenientes en esta sesión, sale de la sesión, pero si mañana hay una sesión de la misma índole, no le restringen la entrada, porque es una organización pública. O sea, yo lo dejo es como precedente, pues para que reflexionemos en el sentido de que si es reiterativo decir 2 sesiones no ingresa, 3 sesiones no ingresa, no sé, es algo para reflexionar porque, nuevamente lo manifiesto, esta es una corporación pública y le pertenece a los ciudadanos. No es de nosotros para puertas cerradas. Esto es quien nos elige a nosotros en las comunidades. Sí, o sea, yo lo pongo es como reflexión, pues cada uno toma determinaciones porque aquí ustedes ponen una palabra de perjudicar. ¿Qué es perjudicar? O sea, yo me hacía la pregunta, ¿qué es perjudicar? ¿Perjudicar es que yo te hago daño o perjudicar es que, voy a poner un ejemplo y discúlpeme, no está el edil presente, pero yo creo que está conectado, cuando el edil Carlos Olaya hace sus intervenciones con el uso de la palabra y él siente la inconformidad de todo lo que se está viviendo y él lo manifiesta en este micrófono público porque para eso fue electo, eso no es incomodar o eso no es perjudicar una sesión. Eso es manifestar su incomodidad por lo que está viviendo, por lo que está sintiendo. Entonces hay que buscar, porque nosotros para eso fuimos electos. ¿Sí? No creería que cuando se habla de perjudicar una sesión, porque yo puedo tener la señora alcaldesa acá y yo estoy inconforme con la gestión, no con la persona, porque acá estamos como equivocados, que siempre que se habla entonces estamos atacando a una persona, no, estamos es diciendo el cómo se está ejecutando los recursos de una localidad y en este caso que nos competen a nosotros hacer control político, ¿sí? Entonces, ahí sí es de mirar y reflexionar, dejo mis argumentos para más adelante en el artículo 35 poderlo tener claro y poderlo decir, porque pues de igual forma no es procedente que esas palabras nos queden ahí cuando esto es una corporación pública y que todos tienen derecho de estar acá, los ciudadanos, ¿sí? El comportamiento sí se debe regular, pero nosotros no somos para sacarlos ni atropellarlos. Bien con lo que ustedes dicen, que ni entren alcohólicamente, ni traigan armas, y que ya en enfrentamientos y que golpeen a algún corporado, esa es la integridad de cada uno y hay que velar por ella. Sí hay que dejar plasmado que si eso llega a suceder, la misma fuerza pública tiene que retirarlos y hacerlo pertinente con las denuncias pertinentes. Pero nosotros sancionar a un ciudadano, no tenemos esa competencia. Siento que no debería quedar.
inmerso en de sancionarlo, de sacarlo y de decirle que no vuelva a entrar a esta corporación, porque no siento dentro de la norma que quede bien. Ese es en el artículo 35 para dejar mis observaciones para el segundo debate. En el artículo 39, donde se habla de las sesiones, porque pues acá sé que de nuestro reglamento interno quedaron muchas más por trabajar, no se trabajaron todos los articulados, solo unos pocos. En el parágrafo donde dice que para el EIL solicite las sesiones del cronograma deberá enviar un correo electrónico a la Secretaría de la JAL, de acuerdo, pero pues ahí no hay fecha en qué tiempo, sería bueno también que lo coloquemos y qué tiempo tenemos máximo para sacar el espacio. Eso sería bueno que se quede. ¿Qué tiempo? Ustedes que se manifieste. En el artículo 48, ¿quién revisó? Acá en el artículo 54, en el artículo 54, donde se dice que las sesiones pueden ser por plenario, perdón, sesiones informales, que si se está por comisión, se vote por plenaria. También estuve revisando las del Consejo Bogotá, porque todos los vacíos que tienen nuestros reglamentos internos, también nos toca ir a revisarlos en el Consejo Bogotá, y estuve revisando que allá vota la plenaria. No vota la plenaria, vota la comisión. La plenaria muchas veces ni asiste a las sesiones, pero acá acordamos que son sesiones 20 días y pues podemos participar y dejar nuestras constancias en las sesiones de comisión, pero allá simplemente asiste la comisión y la que tiene pues la voz de aprobar o desaprobar es la comisión. Entonces ahí me surge qué normatividad podemos fijarle o ampararnos como para que vote la plenaria, porque ahí dice que pues tomamos la decisión de que vote la plenaria, entonces con qué normatividad o qué artículo, o sea, la idea es que esto quede de la mejor manera para que no veamos perjudicado ninguno. En el artículo 54. No, yo no pretendo, yo creo que... No, que si tenemos alguna normatividad, algo que nos podamos sustentar, efectivamente, que no nos perjudique a nosotros, que en este ejemplo sea la comisión la que está dirigiendo, entonces, como dijimos ahorita, ¿quién habla primero? La comisión, y después está abierta la plenaria, pero porque esto es una discusión de un proyecto de acuerdo, ¿sí? Pero en una comisión, en una sesión informal, quien levanta la voz y quien está dirigiendo es una comisión. Entonces, que vote la comisión para aprobar que la ciudadanía hable, o en que nos sustentamos para que vote la plenaria y no nos quede con hierros. Es eso, no más. En el artículo, sí, es algo que, o sea, es como para que no nos protejamos todos. Ah, bueno, yo estoy de acuerdo con el tema en el artículo 74, las presentaciones de cómo se deben presentar los proyectos de acuerdo. Bienvenida, el tema ¿de qué? De todo el medio magnético y eso, pero me preocupa un poco cuando se hablan, en este caso, del plan de desarrollo y que se hable del POAI, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos documentos que están en un drive y que están libres a poderlos modificar en cualquier momento, porque eso me di cuenta revisando el POAI que nos mandaron en esos links, entonces está abierto a la modificación. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos están radicando? ¿Sí? Por eso, el plan de desarrollo en el Consejo de Bogotá no se radica. No se radica, de pronto deberíamos tener una excepción para estos dos proyectos. ¿Por qué? Porque el plan de desarrollo, ustedes pueden ver
cómo se radica en el Consejo de Bogotá el libro gordo de Petete. Eso no es que se lo mando por el drive, que esto no. Allá a todos los concejales, el alcalde va y entrega el plan de desarrollo, es para que quede así de entregue uno solo, ¿sí? Y que después la corporación en general se lo entregue a cada uno de los corporados de la manera que lo crea necesario, bienvenido. Pero para el soporte que quede, lo entregan de una manera física. Entonces, el soporte queda para el archivo que lo entregaron a la corporación, de qué manera lo entregaron y hacerle seguimiento al mismo. Entonces, acá estos dos me surgirían que no deberían estar inmersos en que los envíen solamente por el link, porque a veces ni la información es clara de la cual llega, pero sí que tengamos en el archivo de la corporación radicado estos documentos en físico para una trazabilidad del mismo. Es sugerencias que pongo para el bienestar de la corporación. ¿Qué más puse por acá? Ah, bueno, en el artículo 119, el número de las comisiones, sí, cuando yo revisé y vi la participación, y creo que la Ilesa, bienvenida, porque también entre las dos miramos que no se podía ajustar la comisión de la mujer. ¿Por qué? Porque esto es un acuerdo, pero me gustaría saber, ¿se agregaría otra comisión o se ajustaría y en dónde va a quedar esta comisión? Porque pues ese es el autor el que nos regale cómo va a quedar, porque ya no quedaría la participación mujer, integración social y desarrollo económico, sino solamente la comisión de la mujer, integración social y desarrollo económico. ¿Hacia qué comisión iría? Pues para que lo tengan claro. Esa no me quedó clara hacia dónde la envían. Entonces seguiría, en la comisión 9 seguiría seguridad, prevención y espacio público, y ahí quedaría integración social y desarrollo económico. Ah, bueno, yo la reviso ahorita para que pues, no me quedó claro ese punto. Sí. Sí. O sea, yo dejo mis aportes. Ah, creo que ya no hay más aportes. O sea, es como para, hasta ahí dejo aportes pues para el segundo debate, para que se tengan en cuenta y miremos cómo deberíamos presentar este proyecto de acuerdo que nos beneficia es a todos los corporados, no a solo uno, sino a toda la corporación. Muchas gracias. ¿Algún otro edil o edilesa? Edilesa Lorena, tiene el uso de la palabra. Gracias, Edilesa. Sí, sí, me parece importante que revisemos muy bien este proyecto porque como viene proyectado, genera muchos temas que debemos resolver tanto si se pasa si pasa el primer debate al segundo debate. ¿Por qué? Porque si bien este proyecto de acuerdo incluso al cuadro que está allí, solo le hace modificaciones a algunos artículos, acá colocan todo el articulado, ¿sí? Entonces, digamos que ahí sí genera inquietud si van a cambiar todo el articulado o si son solo los artículos, porque si ellos, digamos, en el proyecto se quería cambiar solo algunos artículos, se debieron colocar solo los artículos que se iban a modificar. Y si es así, yo les voy a enviar al WhatsApp como un ejemplo de Engativá, de cómo ellos, digamos que le hicieron unas modificaciones solo a algunos artículos y ellos solo colocan, digamos, valga la redundancia, los artículos que modificaron, pero acá el proyecto vuelve y coloca todos los artículos. Por ende, no es claro normativamente si se buscaba ahora todo el proyecto o solo la modificación
de algunos. Entonces sí es importante que nos puedan precisar y se pueda aclarar especialmente ese tema, porque si en caso tal, en el caso puntual, yo sí tengo consideraciones de varios artículos, incluso los que el autor no contempló dentro de este proyecto. Entonces, lo que yo sugeriría en caso tal es que nuevamente, si así es viable jurídicamente que lo revisemos, pues deroguemos este acuerdo, porque como está, digamos que no está claro correctamente, porque vuelvo, insisto, colocan todo el articulado, si bien hay un cuadro, pero colocan todo el articulado, entonces no es claro y esto debemos ajustarlo. Ahora bien, comenzando por el título, entonces dice, por medio del cual se adoptan modificaciones al reglamento interno de la Corporación de Kennedy, acuerdo local 07-2024 de junio 26 de 2024, entonces ahí se repite 2024, entonces habría que ajustar. Sobre el artículo 73 de publicidad, nosotros en el actual acuerdo, bueno, reglamento, tenemos que se publicará en las redes de la, digamos, como en las canales institucionales de la alcaldía local de Kennedy, y en el proyecto C, digamos que eso ya no se tiene en cuenta. Yo considero importante porque nosotros tenemos un espacio dentro de la alcaldía de Kennedy en la JAL, entonces yo sí considero que ahí nosotros sí debe reposar tanto nuestros proyectos, los acuerdos e incluso las ponencias, como lo tiene el Congreso y el Consejo, que ellos tienen su propia gaceta, que me parece importante que la JAL lo pudiera tener. Entonces sí me parece importante que si así bien lo considera la comisión, los ponentes, pues se restablezca que se va a hacer publicación a través de la página web oficial, porque incluso eso, eso funciona también en términos de publicidad. Cuando hoy buscamos los proyectos, personalmente, de acuerdo al reglamento, yo les he solicitado a la alcaldía y aparece. Muchos de los que han publicado les aparece el artículo de la alcaldía y eso tiene mayor difusión a la comunidad y me parece muy valioso que de pronto la difusión que puede tener las redes o el Instagram de la corporación, que si nos damos cuenta, pues las personas no, pues muchas veces no leen lo que publicamos allí como en texto en Instagram, porque de pronto no es como el contenido más apropiado. Frente a la erradicación de proyectos, entiendo la preocupación de la corporación frente a que no estemos a mitad de sesiones ordinarias y se estén pasando proyectos, pero digamos que revisándolo jurídicamente no hay un soporte que determine que se deba que se deba hacer solo durante los 5 primeros días. Eso digamos que consideramos que puede ser como un riesgo restringir el derecho a presentar proyectos, porque incluso si vemos en el consejo incluso es mucho más amplio, que ellos dicen que puede ser en todo el tiempo, solo que se va a determinar en las sesiones que allí ellos estipulan. Entonces, digamos que yo consideraría que lo dejemos como está actualmente, más con un compromiso ya interno de unos días como estipulados, pero no dejarlo en el reglamento porque eso podría como afectarla o restringir, digamos, jurídicamente ese tema. Sobre el artículo 75, agradezco los ponentes que hayan considerado, porque en efecto en nuestro análisis también consideramos que privar parcialmente o prohibir el ejercicio en una comisión equivale también a restringir como el derecho propio que tienen los ediles a votar por su proyecto. Entonces no es correcto que se les restrinja el uso a la comunidad, digamos, a los ediles para votar por su proyecto. En el artículo 83, el artículo 83, y lo menciono porque es que acá también, digamos que si bien no estaba dentro de los ajustes que estaban en el cuadro, está dentro del proyecto. Entonces, acá el artículo 83 dice que podrá votarse el articulado en bloque total o parcialmente. Y el parágrafo 2 vuelve y repite lo mismo. Entonces, sería revisar si se omite el parágrafo o si se deja. A mí me parece muy importante que podamos dejar el artículo, el parágrafo sobre el tiempo de intervención de la comunidad, porque nosotros hablamos de 3 minutos. Pero, ¿sí? Eso no, hasta ahí. Entonces, me parece importante que lo dejemos en el reglamento, que son 3 minutos. ¿Cómo? Sí, eso no estaba. Ahora sí está. Ahora sí está. Y que no sea acumulable porque dicen, ay, es que yo no soy buena para hablar, entonces que ella hable 9.
Gracias. De igual manera, también de la constancia que hacía la Dile de Salud, me parece importante para no incurrir en imprecisiones, y es que cuando se está en votación, quienes pueden votar es la comisión y no la plenaria. Sobre eso entiendo especialmente la preocupación de las sesiones informales. Sin embargo, es importante precisar que tanto en el reglamento del Consejo como del Congreso no existen las sesiones informales. Por ejemplo, en el caso del Consejo existen las sesiones públicas, que dice así, digamos, como en el Consejo, dice: las sesiones plenarias del Consejo Botay y de sus comisiones permanentes serán públicas. A ellas se podrán invitar y dar participación a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil legítimamente constituidas, a la academia, funcionarios del Estado y a quien el presidente y los citantes determinan. Allí, digamos que yo sugiero poder revisar si es posible que nosotros cambiemos las sesiones informales a sesiones públicas y le coloquemos el parágrafo del tiempo estimado, sin necesidad de hacer una votación, porque también revisando de pronto el procedimiento del consejo, nunca veo que de pronto para darle el uso a la palabra a una persona hagan una votación. Entonces, eso también de pronto para acogernos un poco más a lo que tiene el Congreso, porque en Congreso y perdón, en Consejo y en Congreso hablan de sesiones informales. Informales ya de pronto es como fuera, como mesas de trabajo. Ellos lo mencionan es como en esa manera, para que pues lo tengamos presente. Sesiones públicas como está en el reglamento del Consejo, y ahí digamos que ellos no solicitan como votación, porque de pronto la preocupación es que en comisiones no se tenga el quórum, pero finalmente eso también lo decía es el presidente, si se le da el uso de la palabra de la comisión o de la plenaria, y ya el tiempo sí se podría estipular por el reglamento. Sobre el artículo 132, que ahí lo que yo pues genera mi preocupación, porque como el proyecto colocó no ante todos los artículos el artículo 132, y si bien lo mencionaba también la coordinadora ponente, habla de las derogatorias. Entonces, nuevamente este proyecto dice: se deroga nuevamente el de 2020, el del 2013, y ese ya lo habíamos derogado, entonces no entiendo por qué lo vuelven a mencionar, pero adicionalmente mencionan que derogan un acuerdo 001/2021. No sé cuál es, porque lo busqué y no me aparece, y el más semejante me parece como un tema de ambiente. Entonces sería evaluar si le vamos a hacer tantos cambios a artículos, si mejor nuevamente derogamos todo o lo dejamos como está. También sugiero agregar un artículo nuevo que se acoja también a como lo tiene el reglamento del Consejo, y es que podamos evaluar que nosotros también tengamos unos tiempos de intervención como los tienen en el Consejo. Yo creo que para optimizar nuestro tiempo acá y nuestra labor en la JAL, así como sucede en el Consejo, que por ejemplo cuando son debates de control político, allá los concejales tienen un tiempo y les cierran los micrófonos. Yo creo que también nosotros deberíamos acogernos a ese orden, por eso sugiero que nos acojamos a los tiempos también estipulados dentro del artículo 57, que es del reglamento del Consejo, sobre el uso de la palabra tanto para los ediles como para las entidades citadas. Sobre la cancelación de los debates, creo que también igual la ponencia lo contempló, pero me parece preocupante porque pues digamos nosotros enviamos con tiempo, pero usualmente lo que nos está pasando, incluso al Consejo, yo les preguntaba y también les pasa a veces lo mismo, que sobre casi el día anterior les llega la respuesta. Y es que sí, a mí el día anterior me llegó la respuesta y yo ya la había cancelado, entonces sí me parece importante que no quede tan estricto que sí o sí, si no se puede hacer, pues lo cancelé 5 días antes, porque si no, la respuesta definitivamente no me llega el día anterior. Entiendo la preocupación de la mesa directiva porque tienen que buscar el tema y bueno, ¿y ahora qué hacemos para mañana? Pero sí me parece que no debería ser de esa manera, porque no depende de nosotros muchas veces la cancelación, sino pues también un tema de las respuestas de las entidades. El artículo 74, ya lo hablé sobre la presentación como de los 5 días, que no estoy de acuerdo. Me parece alarmante lo que mencionabas, Ilesa Gloria, de que no estuviera el ajuste de segundo vicepresidente incluso para las comisiones de las comisiones, porque eso había quedado. Yo recuerdo muy bien acá, entonces si es un llamado, ustedes no tienen la culpa, nuestros apoyos jurídicos. En su momento pues también fueron muchos, no sé si fue muchos proyectos, y fue un tema también muy complejo, pero que todos los ajustes que se le hagamos vayan muy bien, porque sí recuerdo que esos ajustes se hicieron, no quedó ya después plasmados en lo que se pasó, pero eso se hizo.
eso, digamos que también me acojo a las inquietudes o sugerencias que ustedes plantearon de las comisiones, especialmente el de la mujer, ¿no? Y también sería bueno evaluar también como los temas que nosotros tenemos dentro de cada comisión, porque son muy amplios muchas veces y no lo logramos acobijar. Por ejemplo, en el caso de la mujer son 16 funciones que hemos tratado de avanzar en ellos, pero uno dice realmente todo lo que está allí es funcional para las comisiones. Entonces, sí, yo considero evaluar como en estos ajustes que sí o sí la comisión de la mujer es especial, ellos no lo pueden como meter con otros temas porque es una comisión especial de la mujer precisamente, entonces no puede quedar mezclado con otros temas, pero sí que revisemos también las funciones frente a esos temas, pues no las traigo como decir dejemos solo esas dos, esas tres, pero si estamos en este proceso, pues creo que sería bueno poderlas como contemplar y evaluar. Gracias, Edilesa. No, ya terminó. ¿Algún otro edil o edilesa? Tiene el uso de la palabra, edil John Fernando. Bueno, para dejar ahí también una constancia general, porque también una de las cosas que quisimos dejar todos los artículos es porque de pronto en el camino podemos encontrar también algún otro error y la idea es que este reglamento quede totalmente modificado sin errores y pues bueno, puede que se le pase a uno, nada puede ser perfecto, pero que podamos hacer la modificación y leer, por ejemplo, artículo por artículo y que quede aprobado en ese sentido, y no, o si no, de pronto si algo no está coherente, nos demos cuenta precisamente en ese momento. Es muy importante porque este, como decía Ley Milton, es nuestro manual de navegación. Otro tema muy importante es que nosotros, este reglamento es facultativo también, o sea, podemos implementar temas que nos ayudan a la organización como tal de la JAL siempre y cuando, así no lo tenga el consejo, siempre y cuando no vaya en contravía de las normas que nos rigen como tal mediante el consejo y demás leyes que tenemos constitucionales y demás. Pero pues es facultativo. Entonces, en aras de ordenar cada día más la JAL, por supuesto que es importante, por ejemplo, el dejar el tiempo de las personas en las sesiones informales, el poner un tiempo, como dice la Iglesia Lorena, también para los ediles, porque si un edil quiere durar 3 horas hablando, pues tampoco es la idea, hay que ser concisos y precisos en la argumentación. Entonces, creo que es muy importante esto, que podamos cada día ir organizando los temas para que las sesiones sean de verdad muy precisas. Entonces, eso era. Muchas gracias. Gracias. Es que estaba revisando acá sobre el reglamento del 2013 que nosotros teníamos. Yo recuerdo, incluso le preguntaba a algunos ediles por unas situaciones sobre el préstamo de este recinto, por ejemplo, el tema del consejo. Entonces decíamos, lo que pasa es que el reglamento dice que no se puede prestar, pero por ley al consejo de juventud se le puede prestar. Y porque explícitamente, pues como que también mencionaba que no se podría hacer préstamo fuera de que no fuera, digamos como que no, si no es un tema de sesión. Pero yo revisando aquí digamos como el nuevo reglamento que nosotros aprobamos el año pasado, no está explícito eso. Entonces, por ejemplo, yo veo en el Consejo y en el Congreso que siento que acá a veces de pronto es muy restrictivo y si yo quisiera de pronto hacer un foro sobre libertad religiosa como partido, mira, y poder invitar acá como comunidad o por ejemplo yo veo eventos que hacen cada partido, hace audiencias, hace eventos de su partido propio, invita a sus líderes al recinto y también como que el recinto pues también es un espacio de participación muy valiosa y muy motivante. Entonces, en el actual reglamento, incluso no lo veo explícitamente, por ejemplo, ese tema que dice solo sesiones, si me pueden después aclarar jurídicamente y si le evalúa, pero si sigue como eso, a mí se me gustaría que evaluemos. Obviamente está bajo que va a estar bajo la responsabilidad del edil, como aparece en el caso del consejo, que ahí dice que el préstamo se podría realizar bajo la responsabilidad de un edil, pero no restringir. Obviamente habría que ver temas, por ejemplo, ya electorales, ¿no? Sí, habrá unas restricciones,
pero que no de pronto vayamos como a extremos, ¿sí? Pero y que cada uno tenga la oportunidad de hacer diferentes eventos, foros, audiencias de temas importantes para nosotros. Entonces me gustaría que lo pudiéramos evaluar también como en el reglamento. Era eso, Eilesa, gracias. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. No es para referirme sobre los cambios que incluso desde aquí, como lo decía Lady Milton, habíamos propuesto en diferentes sesiones sobre la participación de la comunidad en los proyectos de acuerdo que se propongan. Yo había propuesto como diferentes formas, veo que se acogió tanto por parte inicial del autor como de la comisión ciertas formas, pero es para que los ediles y edilesas analicemos cuál es la mejor forma y la escojamos. Creo que quedó, si no estoy mal, la intervención en el primer debate. Creo que quedó, porque lo vi el día de ayer, que se hiciera la pieza pública para que las personas se enteraran que estábamos en primer debate y demás, pero en algún momento, por ejemplo, también yo había propuesto que, al igual que en Congreso, se tuviera la oportunidad de hacer algo que ellos llaman la audiencia pública y que incluso muchos, algunas jales, no todas, lo hacen. Entonces, digamos, ahorita están en discusión de este proyecto de acuerdo y algunas jales, San Cristóbal, Suba, por ejemplo, sacan su publicidad diciendo: estamos en debate el proyecto de acuerdo, mañana tenemos audiencia pública, esperamos a la comunidad. Y lo que tengo entendido es que ellos solamente permiten la participación de la comunidad en esa audiencia pública, en los debates no. Aquí quedó que en el primer debate sí y sin audiencia pública, pero entonces es como para que miremos cuál es nuestra mejor opción, porque pues desafortunadamente no se permitía en ningún momento. Mi posibilidad es que por favor se permitan. ¿Cómo es la mejor fórmula? No lo sé. Ahí pues, propondría como a los ediles que les preguntáramos a las jales cómo les ha funcionado, si la audiencia pública, si ellos participan en el primer debate o no, pues con las miras también de mantener el orden en las sesiones y demás, pero pues que sí se permita la participación de la comunidad, que yo sé que a veces es difícil, pero pues es necesaria para construir. Y asimismo, si no estoy mal, quedo, pero lo vuelvo a decir por si acaso, que se habilite el correo institucional para recibir, al igual como se hace en el Congreso, comentarios de los proyectos de acuerdo, que ya la comisión pues tendrá toda la facultad de mirar si acoge, al igual que en el primer debate, los comentarios tanto de la comunidad como los ediles para sus informes y demás. Pero es como dejar eso, que ahí quedó, para mí me gusta cómo quedó, pero si vemos que hay otras mejores opciones, pues que tengamos la posibilidad de cambiarlas en el primer debate. Simplemente es eso. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los. ¿Algún otro edil quiere el uso de la palabra para dejar constancia? Yo iré esa Gloria, Carlos Laya. Tiene la palabra edil Carlos Solaya. Gracias. No, coordinadora y pues a los integrantes de la comisión, solamente quiero dar las constancias para participar en segundo debate. Me sumo y me adhiero a lo ya expuesto por parte de las edilesas. Creo que han abordado pues en gran proporción temas muy puntuales del articulado. Sin embargo, yo quiero también dejar una constancia en materia del artículo 54, si mal no estoy, que es el de memoria de la gestión, también para poderlo debatir y voy a elevar una propuesta para el segundo debate. Y que ojalá pues en la discusión de este primero y segundo debate de este proyecto de acuerdo pues no sea un reglamento restrictivo, ni más faltaba, por el contrario, que sea garante, especialmente como lo manifestaba una colega, pues hacia la ciudadanía, que al fin de todo pues nosotros somos los que nos debemos es a ellos. Entonces yo dejo como esa constancia. Estamos con mi equipo de trabajo haciendo también pues una revisión de artículo por artículo para que quede lo más completo posible, pues dependiendo también de los anales y por ya sustracción de materia de cuerpos colegiados como el Consejo de Bogotá y el Congreso de la República. Entonces, pues quería dejar esa constancia para hacer partícipe en el segundo debate. Gracias, coordinadora. Con mucho gusto, compañero. Le damos el uso de la palabra al ponente, al edil Milton. Gracias, coordinadora. Yo me quiero referir a lo que dijo el presidente y autor, en que
había dejado todo el articulado por si encontrábamos en el camino algo para ir mejorando y sugirió inclusive que lo fuéramos leyendo como lo hicimos en la modificación de las sesiones anteriores de los periodos anteriores. A mí me parece que es claro nuestro reglamento diciendo que nosotros tenemos que dejar las constancias específicas en el primer debate para poder ser tratadas en el segundo. Pero a juicio de quien está hablando, no es viable una observación, una sugerencia, una intervención general, refiriéndose a la posibilidad de incluir, afectar o tratar cualquier artículo en el segundo debate. Yo creo que tiene que ser específico, como ha ocurrido hoy, como lo han hecho las edilesas, como lo acaba de hacer el compañero Carlos, bueno, todos quienes han intervenido, pero dejar abierta la posibilidad. Es riesgoso no solo para este proyecto, sino para los que vengan, porque abriría la puerta entonces para que digan, entonces en el segundo nosotros vamos a ver qué podemos modificar. Es la intervención en primer debate debe ser clara, específica y apuntando a las observaciones que tenga cada ilesa o cada edil. Quería referirme a eso, coordinadora, para que lo tengamos en cuenta. Pues sumándome a los demás compañeros de lo que han dicho, yo por eso hice la claridad también con referente al artículo 29, el cual no está estipulado dentro del cuadro, pero sigo con la preocupación que en el artículo 29 de nuestro actual reglamento se habla del Código de Ética Pública. ¿Por qué es tan importante? En este caso, traigo a colación que nosotros tenemos una comisión accidental de ética, pero bajo qué parámetros no estaba especificado. Y en el artículo 29 o sea, habla claro sobre el Código de Ética Pública y es el que actualmente se conoce a nivel del Congreso, a nivel de Consejo, que es el Código de Integridad EVA. Entonces, particularmente no lo conocía, lo estudié por el mismo hecho de verificar el reglamento. También tenía esa observación y esa pregunta a nivel jurídico, era el por qué se había puesto todo el articulado de nuestro reglamento, si específicamente se iban a hacer modificaciones en 14 artículos, que fue lo que colocaron en el acuerdo. Pero legalmente me habían comentado a mí que al ellos hacer eso nos facultaban a nosotros ahorita en este primer debate poder hacer la modificación a algunos otros artículos que viéramos importante modificar. Eso era como que lo que también quería como comentar. ¿Hay algún otro edil que quiera intervenir? Bueno, no habiendo más constancias, entonces damos por cerrada la discusión y Eilesa Gloria, sí, Eilesa señora. Gloria, también tengo unas apreciaciones sobre el artículo 29, sobre el comité de ética, pero en el segundo debate lo dejo como constancia Sí, porque son las entidades. disculpe, Dilesa, es que la coordinadora preguntó y cerró la discusión. En este momento ya la discusión No, está cerrada después de que ella preguntó varias bueno, veces listo, quién más sí, quería Edil, intervenir. tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya. Doy por cerrada bueno, acaba de dar por cerrada la discusión, entonces ahorita en nuestro primer debate llamamos a la comisión para votación en primer debate. Eh, entonces, secretaria, por favor, para ser llamado a la comisión octava de seguridad y derechos humanos para la votación en primer debate. Por favor, primero llamas a lista y luego vamos a votación.
Peña, Milton Eduardo. Presente. Chamorro Gallego, Gloria Milena. Presente. Rico González, Diana Paola. Presente. Señor presidente, contamos con 3 asistencias de la comisión octava. Procede, por favor, con el llamado a lista para la votación. Peña, Milton Eduardo. Voto positivo. Chamorro Gallego, Gloria Milena. Voto positivo con modificaciones. Rico González, Diana Paola. Voto positivo con las respectivas modificaciones. Señor presidente, contamos con los 3 votos positivos. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, secretaria. De esta manera ha sido aprobado en primer debate el proyecto de acuerdo por el cual se adoptan modificaciones al reglamento interno de la corporación Hal Kennedy del acuerdo local 007 de 2024. Surtido el numeral tercero de nuestro orden del día, continuamos con el cuarto, proposiciones y varios. ¿Alguna edilesa o edil quiere tener el uso de la palabra en proposiciones y varios? Edilesa Lorena. Gracias, presidente. Es que me parece muy oportuno tener presente para los segundos debates que nos deben poner a consideración también, ¿no?, dentro de la ponencia el articulado, ya de cómo si se acogen las modificaciones o no, pero el articulado, porque si nos traen solo el cuadro, pues muy oportuno también que nos diga, sí, se acogió, esto no se acogió, pero pues armando todo en este caso puntual de este proyecto, pues sí es oportuno que se traiga ya el articulado de cómo lo vamos a votar, para que pues de pronto allí lo tengan presente. Y no quería dejar de lado poderlo decir en público y por micrófono el feliz cumpleaños a la Ilesa Diana. Me parece muy valioso dejarlo por micrófonos porque la Ilesa Diana es una persona muy valiosa dentro de la corporación, una Ilesa que me ha enseñado mucho en este espacio, de la cual pues también tomo mucho ejemplo en muchos temas y me alegra mucho, como lo decía el año pasado, poder tener la oportunidad de compartir este espacio contigo. Ilesa Diana, te aprecio, te respeto y valoro mucho el trabajo que tú haces por la comunidad, por la localidad y eres un gran ejemplo y haces un gran trabajo dentro de la corporación, así que muchas felicidades y un gran feliz cumpleaños, Ilesa. ¿Alguien más quiere tener el uso de la palabra en proposiciones y varios? Yo también quiero sumarme a las palabras. Fui grosero al contestar a lista porque casi siempre lo hacemos y felicitamos a cada uno de los corporados. Pero gracias que Lore corrigió el camino, me permite mirarte a los ojos, decir que te admiro, que te aprecio, que reconozco que esta es una clasificación que a nadie le importa, pero a mí sí, y tú eres de las 2 mejores integrantes de esta corporación. Em, por eso te felicito, pero además por ser quien eres, tan coherente, tan respetuosa. Yo también te aprecio mucho y te deseo lo mejor. Un feliz cumpleaños. Con relación a lo que acaba de mencionar Lorena y los artículos, me parece muy al lugar, porque tal vez eso ocurrió en el articulado anterior y solo vimos que se acogía, pero no vimos el resultado final del artículo y por eso dijimos, oiga, lo discutimos, pero finalmente no quedó. Entonces me parece clave que nosotros como comisión y desde la Secretaría Técnica logremos poner en el cuadro el resultado final de la redacción de cada uno de los artículos que se modifican para que puedan ser sometidos a consideración y votación en el segundo debate. ¿Alguien más en el uso de la palabra en proposiciones y varios? Sí, muchas gracias. Adelante, presidente. Milton, sí, gracias. No, también quiero referirme al cumpleaños de nuestra Ilesa Diana, a quien admiro, aprecio y que me parece una persona que adorna acá nuestra HAL con su manera de ser, con sus proyectos, con todo lo que ella es como ser. Felicitaciones, un feliz cumpleaños, que Dios la bendiga y pues ahora esperamos acá también que no te vayas tan rápido para poder tener un detalle contigo. Gracias.
¿Alguien más en el uso de la palabra en proposiciones y varios? Carlos Olaya. Tiene el uso de la palabra, Dil, Carlos Olaya. No, para referirme también y deseándole un feliz cumpleaños lleno de muchas bendiciones y éxitos a la colega Diana Castro, por su compañerismo, por su colegaje y pues desearle lo mejor en este día tan especial. Y en lo otro, en lo que manifestaban, lo de las constancias, pues no le puede sesgar ni prohibir tampoco la palabra y dejar constancias. Igual participaré en el segundo debate en materia del reglamento interno. Gracias, muy amable. Gracias, Edil. El reglamento nos rige y exige que las constancias queden en el primer debate antes de cerrar la discusión y si no, no podrán ser tratadas en el segundo debate. ¿Alguien más quiere tener el uso de la palabra en proposiciones y varios? Siguiente punto, lectura de correspondencia, Secretaría Técnica, algo para leer. Sí, señor presidente, como primer punto tenemos la respuesta de Secretaría Distrital de Gobierno para la ILESA Diana Castro. Segundo, radicación de ponencia del proyecto de acuerdo por medio del cual se adoptan medidas ambientales y la perturbación acústica hacia la comunidad generado por establecimientos de comercio en la localidad de Kennedy. Tercero, radicación de ponencia por proyecto de acuerdo por medio del cual se adoptan las jornadas comunitarias de solidaridad para el fortalecimiento del tejido social en Kennedy. Cuarto, radicación ponencia, proyecto de acuerdo por medio del cual se adoptan las jornadas comunitarias de solidaridad para el fortalecimiento del tejido social en Kennedy. Quinto, radicación de ponencia. Radicación de ponencia por el cual se expide el presupuesto de ingresos y gastos e inversiones del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy para la vigilancia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2026. Y por último, invitación a la presentación pública, socialización de inicio de contrato CPS 928 del 2025. Ya fue leída la correspondencia, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Ayer en comunicación del despacho informó que iban a enviar una comunicación invitando a las edilesas y los ediles a una ceremonia de premiación de algunos actores culturales en la Cámara de Comercio. ¿Esa comunicación no ha llegado? Entonces, agotado el orden del día, con el último punto, que era la lectura de correspondencia, se da por finalizada la sesión por comisión el día de hoy, siendo las 11:25 de la mañana, y convocamos para el día de mañana a la sesión en el recinto.